Y ya nos acompaña aquí en el estudio Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. ¿Cómo está, Isabel? Buenos días. Mario, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, platicamos la semana pasada con la senadora Angélica de la Peña de la Ley de Víctimas y usted nos decía, bueno, yo a través de la asociación han sido muy claros en varios de los puntos y es un tema que hoy mismo se resuelve, según me decía ahora, ¿no? Así es, está convocada a las 9 de la mañana la Comisión de Derechos Humanos junto con la de Justicia y la de Puntos Constitucionales. Y bueno, pues en Alto al Secuestro estamos más que indignados, en este caso con las comisiones, porque nosotros hemos tenido muchas reuniones con ellos, hicimos una aportación, un proyecto diciendo qué es lo que se necesita en esta ley, porque indudablemente lo que México tiene más son víctimas del delito. Y el tema es que meten en un mismo cajón a las víctimas del delito con las víctimas de violaciones a derechos humanos. Nosotros lo que pedíamos es que estuvieran separados. Sin embargo, si ellos lo quieren dejar en la misma ley, no tenemos ningún problema. Lo que nos parece que deberían de tener claro es que quien viole un derecho debe de tener el costo político, jurídico y económico. Es decir, si una institución del Estado viola derechos humanos... O sea, tortura, por ejemplo, tiene que haber una consecuencia. Claro, y la consecuencia debe de ser del propio presupuesto de las instituciones. Es absurdo que alguien rompa un vidrio y la que lo pague es la vecina, no tú. Es lo mismo que está pasando con esta ley. Y lo peor, tenemos reglas muy diferentes. Por ejemplo, a las víctimas del delito les exigen que tengan sentencia. Antes era condenatoria, es decir, como si las víctimas tuviéramos la obligación de toda esta cadena, de todo este proceso de procuración y administración. Mientras no hay ninguna protección. No hay, por lo menos compensación. No hay compensación y ayudas. Tienes que pasar por un proceso muy largo y diferente para que te den acceso a ayudas. Las ayudas, para que el público entienda, es transporte, gastos funerarios, médicos, psicológicos, todo eso sí se lo dan de inmediato a violaciones a derechos humanos, pero a las víctimas del delito no. Tienes que pasar por un proceso muy largo que ni siquiera tiene término para que te puedan dar las ayudas. Por otro lado, las víctimas del delito no tienen un abogado victimal, igual que lo tienen los procesados. Es decir, le damos garantías a quien viola la ley y a quien quebranta la ley y se enfrenta a un proceso, pero no a quien le dañaron su patrimonio o la dañaron a ella en el caso de secuestro. O sea, en ese caso se protege, digamos, al acusado, porque hay un marco para que cualquier persona tenga un marco para defenderse, pero no hay un proceso de acompañamiento a la víctima del delito. Así es, lo que queremos es equidad. O sea, no pedimos más que los imputados, pero nos parece vergonzoso que los del imputado estén por encima de la víctima, es decir, un acusado, quien quebranta la ley, tenga más derechos que una víctima del delito que fue la que fue agredida. Esa es la indignación. Por ejemplo, a las víctimas del delito les ponen tope de cerca de 1 millón de pesos, pero a las de violaciones a derechos humanos no, eso pueden pagarle 4, 5, 7 millones de pesos y no les ponen tope. Entonces tenemos reglas muy equitativas, tenemos reglas incongruentes y además seguimos dejando a las víctimas desprotegidas. El 90% de los delitos, Mario, es del fuero común, es decir, de los estados, y muy poco es de la federación. Bueno, esta ley no establece que sea obligatorio y que haya alguna sanción para los gobernadores que incumplan, como lo han hecho hasta la fecha, la mayor parte de ellos. Les sale muy barato, digamos, no atender a las víctimas. No les cuesta nada, o sea, no les cuesta nada, simplemente no voltean a ver para el lado de las víctimas. No hay comisión ejecutiva local, no hay fondo para víctimas. ¿Y están obligados por ley a tenerla? Están obligados por ley. Y ahora en esta ley establecen que pueden atender la comisión ejecutiva de atención a víctimas, es decir, la federal o la nacional, puede atenderlos siempre y cuando la local se lo pida, no tenga fondos y se comprometa a resarcirle el importe. Es una simulación, Mario. Realmente no están protegiendo a las víctimas, siguen dejando a millones de víctimas sin protección y me parece un doble discurso del Senado, de estos senadores, decir que están legislando para proteger a las víctimas. No es cierto. Es más, el presidente Peña había empeñado su palabra en darle protección a las víctimas del delito. No sé si su partido no se enteró de este compromiso, él no se lo ha dicho a su partido, porque hoy lo que estamos viendo es que van a votar un proyecto, según sabemos hoy a las 9 de la mañana, en el que no reúne ni equidad para las víctimas,
no hay igualdad para ellas y por lo tanto hay un abandono para las víctimas del delito, es decir, se convierte en una simulación de ley. Y eso es indignante. El tema va, si se aprueba en Senado, ahorita está en comisiones, tendría que pasar todavía a pleno. Tenía que pasar a pleno. Y va a diputados. Y va a diputados. El camino es muy largo y mientras las víctimas siguen haciendo largas filas, siguen sin protección, víctimas del delito de secuestro en las que no tienen atención médica, psicológica, no les están resarciendo los daños, no tienen abogados victimales, es decir, arréglatelas como puedas. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy en víctimas. Entonces, la exigencia al Senado, porque ya ni siquiera es petición, la exigencia al Senado es, si el Estado no fue capaz de proteger a una persona, a un ciudadano, por lo menos que tenga la capacidad de protegerlo en un proceso y de resarcirle este daño económico. Pues yo creo que es muy clara en este tema y le pido que conforme avance este proceso, pues sigamos conversando, que esta sea la primera de muchas. Gracias, Mario, le agradezco mucho el espacio y ojalá que nos escuche el Senado, porque hasta ahorita no nos ha escuchado. ¿Cómo pueden seguir en contacto con usted? Tenemos una página que es www.altoalsecuestro.com.mx y el Twitter es @altoalsecuestro. Y el suyo, que es muy activa también. El mío es @WallaceIsabel. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, Mario. Gracias.